las 9:34 del día 26 de febrero del año 2026. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de llevar a cabo la audiencia de prórroga de la comparecencia con restricciones y impedimento de salida del país impuesta al ciudadano Jimmy Jáuregui Córdoba en torno a la investigación que le sigue por el delito de homicidio calificado y otros, expediente judicial 128/2024, incidente 16. Quien habla, Wilson Omar Verástegui Gálvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público, Cintia Verónica Quiroz Flores, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con domicilio procesal en Girón de la Unión 1040, Cercado de Lima, con correo institucional cquirozf@mpfn.gov.p, con celular 997578-507 y con casilla electrónica 195279. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted. ¿Se encuentra la Procuraduría? Creo que no. ¿La defensa? Muy buenos días, señor magistrado. El saludo a la representante del Ministerio Público y presentes en plataforma. Por la defensa de Jimmy Jáuregui Córdoba, abogado Américo Mar Salazar Flores, con registro número 2531 del Colegio de Abogados del Cusco, domicilio procesal, Girón Ayacucho 672 de la ciudad de Andagua y Las Apurímac, con casilla electrónica 9797559 y con número de celular 989806184. Se encuentra en plataforma Mi Patrocinado para fines de su acreditación. A ver, señor Jáuregui, nombre completo y DNI. Señor magistrado y presentes de la audiencia, buenos días. Mi nombre es Jimmy Jáuregui Córdoba, mi DNI 7110-2839. Actualmente radico en la ciudad de Juliaca, Girón Lambayeque 559. Listo. ¿Quién es la persona de Yudmer Espinosa Ancalle? Muy buenos días, señor magistrado y demás sujetos procesales. Concurre por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defensor público Yudmer Fritz Espinosa Ancalle, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 492. Mi presencia obedece en mérito al requerimiento que efectuó su despacho ante el Ministerio de Justicia, señor magistrado. Muchas gracias. Listo. El procesado tiene abogado particular de su libre elección. Se le agradece su conexión, doctor. Puede desconectarse si sea conveniente. Listo. ¿Alguna observación para instalar la presente audiencia? Ministerio Público, Defensa. Ninguna, señor magistrado. Por esta parte, ninguna, señor magistrado. Listo. ¿Cuánto tiempo, doctora, para sustentar su requerimiento? Unos 20 a 25 minutos, por favor. Listo. Tiene los 20 minutos, doctora. Le escuchamos. Listo. Gracias, señor magistrado. Con su venia, señor juez, el Ministerio Público comparece a esta audiencia a fin de sustentar el requerimiento de prórroga de comparecencia con restricciones e impedimento de salida. En ese sentido, el Ministerio Público solicita la prórroga de la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida impuesta al imputado Jimmy Jáuregui Córdoba mediante resolución número 4 de fecha 15 de agosto del 2024 por el plazo de 18 meses, conforme a lo previsto en el artículo 287 y concordantes del Código Procesal Penal. Asimismo, mediante resolución número 3 de fecha 15 de agosto del 2025, se declaró haber revisado de oficio la comparecencia con restricciones comparecencia con restricciones contra Jimmy Jáuregui Córdoba y se estableció que los presupuestos subsisten, por lo que el plazo de la comparecencia con restricciones será de 18 meses. Ahora bien, señor magistrado, como antecedentes tenemos que en el contexto de la crisis política suscitada en el país a partir del 7 de diciembre del 2022, cuando el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo, emitió el mensaje de la Nación disolviendo el Congreso, por lo que se adelantó la sesión de pleno para someter a votación la vacancia presidencial del entonces presidente Pedro Castillo Terrones, por lo que a mérito de lo cual la noción de vacancia fue aprobada por incapacidad moral, poniendo fin al mandato presidencial y como consecuencia de dicho suceso,
el presidente del Congreso de la República tomó juramento a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien asumió el cargo de presidenta. Producto de este acontecimiento se suscitaron protestas a nivel nacional, generándose escenarios de tensos conflictos entre los manifestantes y por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. En esas circunstancias, como consecuencia del periodo de convulsión social, el Comando de Asesoramiento General de la PNP elaboró y ejecutó a nivel nacional el Plan General de Operaciones número 03-2023, Emergencia Nacional. Ahora bien, el día 9 de febrero del 2023, cuando la población organizada del distrito de Huancabamba, a bordo de vehículos, camiones, entre ellos el camión de placa de rodaje BCH 859 y el camión de placa de rodaje C9V 836, partieron con dirección a Chalhuanca para participar en las protestas sociales. Es en ese contexto que en horas de la mañana efectivos policiales se constituyeron al sector 7 Vueltas, observando que el peaje de Iztahuaca había sido quemado y saqueado. Sin embargo, los manifestantes, al notar la presencia policial, procedieron a darse a la fuga a bordo de diferentes vehículos. Instantes en que los ocupantes a las cabinas de ambos camiones se percatan de la presencia de efectivos policiales de la caravana de vehículos que venían a gran velocidad, hecho que los alertó a los choferes de los camiones, que inmediatamente intentaron aumentar la velocidad. Sin embargo, como dichos camiones presentaban fallas mecánicas, fueron rezagados y sorprendidos por personal policial, los mismos que realizaron disparos con los fusiles AKM. Así pues, el imputado, el señor Jamie Jauregui Córdoba, el día 9 de febrero del 2023, formó parte de la UCE Abancay. Además, fue siendo propietario del armamento particular arma tipo pistola marca Glock con serie BNRU 728 de calibre 9x19, por lo que al promediar entre las 14 y 15 horas aproximadamente participó en el desbloqueo del sector 7 Vueltas, así como en la posterior persecución e intervención del camión verde de placa de rodaje C9V836 en las inmediaciones del sector Piyuni del distrito de Cotaruce, cuando los agraviados se encontraban retornando hacia la localidad de Huancabamba por la carretera interoceánica Nazca-Bancay en el kilómetro 270 aproximadamente. Ahora bien, a raíz de la intervención policial, el agraviado Pablo Lazo Mariño, conductor del camión de placa de rodaje C9V, quien se encontraba al lado izquierdo de dicho vehículo, resultó herido gravemente, producto de uno de los disparos por proyectil de armas de fuego que se realizaron en su contra. Ahora bien, el imputado tenía obligaciones especiales establecidas en el Decreto Legislativo 1267, específicamente en los numerales 3, 4 y 8, Ley de la Policía Nacional del Perú. Entre ellas, intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios, instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos de acuerdo con la Constitución. Hacer uso de la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y principios básicos sobre el empleo de la fuerza. Asimismo, también dicha normativa concuerda con la Constitución Política del Perú, que detalla en su artículo 2, numeral 24, literal F, que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo. Aunado que dentro de la normativa propia de la Policía Nacional del Perú también se detalla que la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, artículo 23, y artículo 24, ¿no? Cumplimiento de las órdenes. Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el superior, excepcionalmente cuando varíen las circunstancias previstas para su ejecución, su cumplimiento y puede ser dilatado o modificado siempre que no pudiese consultarle al superior. Todas estas obligaciones especiales fueron incumplidas por el imputado al disponer y ejecutar la intervención y posterior detención del agraviado, pese a que éste no había cometido ningún hecho delictivo. No existía situación de flagrancia y tampoco mediaba mandato judicial que habilitara tal medida restrictiva de derechos. Esta actuación arbitraria dio lugar a la privación ilegítima de la libertad del agraviado, quien únicamente se desplazaba hacia su comunidad a bordo del camión intervenido. Como consecuencia de dicho proceder irregular, el agraviado resultó físicamente lesionado y fue sometido a tratos degradantes, consistentes en insultos,
proferidos por el efectivo policial, manteniéndole indebidamente en calidad de detenidos y sometiéndole posteriormente a una intervención penal. Bien, señor magistrado. Respecto a los elementos de convicción, se tiene que, respecto a los elementos de convicción, un momentito. Tenemos el acta fiscal del 10 de febrero del 2023, en la cual se deja constancia que en una de las camas del área de observación se encontraba el señor Pablo Lazo Mariño, a quien se le preguntó si deseaba brindar su declaración respecto al hecho ocurrido y el motivo de su hospitalización, respondiendo que por el momento no, ya que tenía dificultades para hablar por el dolor que sentía en sus pulmones. Estos detalles subrayan la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima de las lesiones investigadas en la presente, donde se advierte la situación del agraviado Pablo Lazo Mariño, siendo así esta evidencia la seriedad y el mal estado de salud del referido agraviado, por quien precisamente es imputado bajo título de autor directo al investigado del cual se solicita la medida, el señor Jamie Jauregui Córdoba. El acta de recojo, lacrado y traslado de indicios, muestras del 10 de febrero del 2023, en la cual se deja constancia que se halló un proyectil achatado a 13 centímetros del lateral derecho y 10 centímetros del borde inferior de la parte posterior del vehículo de placa de rodaje C9V836, proyectil achatado de color plomo sobre el caucho a 28 centímetros del lateral posterior y 14 centímetros del borde superior de la manija de la puerta, a un proyectil encamisado parcialmente desgastado sobre la cara interna posterior de la cabina. Estos indicios detallan la presencia y posición precisa de alguno de los proyectiles relacionados con el presunto hecho delictivo, específicamente el proyectil M1, que se detuvo a 95 centímetros del piso al impactar contra la madera de la carrocería. El M2 muestra signos de aplastamiento en sus extremos debido al impacto en el protector metálico interior de la puerta, y el M3 fue encontrado sobre un tapizado de color plomo, junto con hebras del mismo color, permitiendo corroborar la presencia del proyectil de arma de fuego en el camión donde habría sido herido el agraviado Pablo Lazo Mariño, por quien es imputado bajo el título de autor directo el investigado Jamie Jauregui Córdoba. Tenemos el oficio número 87-2023, que contiene, mediante cual el comisario de Chalhuanca, el teniente José Raúl Calatayud Chávez, remite el acta de uso de armamento y munición del 9 de febrero del 2023 a las 23 horas. Tenemos la relación nominal del personal BNP que participó en el operativo policial, donde se detalla que perteneciente a la UCE bancaria se encontraría el señor Jauregui Córdoba Jamie. Con el acta de uso de armamento y munición suscrita por uno de los efectivos policiales intervinientes, se corrobora que durante la persecución policial en efecto se realizaron sendos disparos contra los camiones azul y verde, mismos que no solo impactaron en las llantas, sino en el cuerpo de alguno de sus ocupantes, causando incluso la muerte de uno de ellos y 4 heridos, uno de ellos el señor Pablo Lazo Mariño. Copia del acta de toma de muestras de restos de disparo por arma de fuego y lacrado de muestras del 17 de febrero, en la que consta que se tomó muestras de restos de disparos por arma de fuego al personal, entre ellos al señor Jauregui Córdoba Jamie. Estas muestras permitirán establecer la correlación entre las evidencias físicas y los testimonios recabados durante la investigación, toda vez que uno de los muestreos fue precisamente el investigado Jamie Jauregui Córdoba, quien, como se verá más adelante, referido durante el curso investigatorio, que no realizó disparos. Sin embargo, con la pericia balística, que es descrita más adelante, se comprueba fehacientemente, objetiva y científicamente que el arma particular del imputado se homologa con el proyectil de arma de fuego extraído del agraviado Pablo Lazo Mariño. Tenemos el acta fiscal número del 17 de febrero del 2023, en la que se deja constancia que se ha recabado la copia certificada del acta de detención del señor Pablo Lazo Mariño. Asimismo, la copia certificada del oficio número 0161, Apurima, Divincri, PNP o FICRI de 10 de febrero, con el que se adjunta la copia certificada de los antecedentes policiales del señor Pablo Lazo Mariño, la copia certificada del acta de hallazgo
la copia certificada del oficio, número 198-2023, suscrito por el jefe de la UCE Abancay, donde se remite la copia certificada del libro de afectación de armamento, accesorios y munición del personal de Abancay. La relación nominal del personal PNP de la UCE Abancay que participó, ahí podemos observar que está en dicha relación, es el señor Jamie Jauregui Córdoba. Copia certificada del oficio número 479-2023, de fecha 10 de febrero, a través del cual se solicita al jefe de la UFIC que se practique la toma de muestras de restos de disparos de armas de fuego al señor Pablo Lazo Mariño. La copia certificada de la constancia de libertad del señor Pablo Lazo Mariño, suscrita por el instructor Soras Nina. Copia certificada, tenemos también la copia certificada del, copia certificada, médico legal, un ratito por favor. Ya, copia certificada del acta de registro personal de Pablo Lazo Mariño, realizada el 10 de febrero del 2023 a las 5:30, suscrita por el comisario de la comisaría de Chalhuanca, teniente José Raúl Calatayud, dejándose constancia que no se encontró ningún elemento vinculado a los delitos. Así también tenemos copia certificada del acta de declaración de David Rojas Lazo, una de las personas que se encontraba dentro del vehículo, quien dice: una camioneta policial se estaciona delante del camión verde, desciende un efectivo policial con el rostro cubierto y realiza disparos directamente al chofer a una distancia de 1 metro aproximadamente, impactando una de las balas en su brazo izquierdo. Copia certificada también de la declaración del señor Juan Carlos Cuaresma Achu, quien dice que en ese momento aparecen 2 camionetas blancas de la PNP que se ubican detrás del camión, las cuales sin razón alguna empezaron a disparar durante 10 minutos aproximadamente hasta que se lograron reventar las llantas del vehículo, haciendo que éste se detuviera. En esas circunstancias, que alrededor de 15 policías cubiertos de franela interceptan el camión, disparando en el brazo izquierdo del señor Pablo Lazo Mariño. Finalmente refiere que la señora Giovanna, que se encontraba en la cabina del camión color verde, fue pateada en la cabeza, jaloneada, pisoteada. Copia certificada del acta de declaración del señor Nobel Inca Andía, del efectivo policial Nobel Inca Andía, del señor David Chipaquino, quien refiere que 2 camionetas policiales marca Toyota que se encontraban delante de la camioneta que abordó logran alcanzar a los 2 últimos camiones de la caravana de los manifestantes, intentando sobrepasarlos, realizando disparos al aire y a las llantas de los camiones para forzarlos a detenerse, mientras que la camioneta en quien iba Chipaquino continúa su rumbo, siendo que uno de los 200 metros, de 200 a 300 metros, y otro camión con las llantas posteriores desinfladas se detiene al lado derecho de la vía, procediendo a su intervención. Chipaquino procede a abrir las puertas traseras del camión, observando que había una persona de sexo masculino herida. Copia certificada de la declaración del teniente José Raúl Calatayud, quien dice que más adelante efectivos policiales de la PNP intervienen a otro camión marca Fuso con placa de rodaje número C9V836, en el que se detienen a 12 personas. Los documentos recabados con el acta fiscal nos permiten en particular verificar que en efecto uno de los intervenidos en mérito a las acciones policiales que se investigan fue el agraviado Pablo Lazo Mariño, ubicándolo así en el lugar de los hechos. Asimismo, proporcionan información crucial sobre la ubicación exacta del cuerpo, las condiciones que se encontraba y los detalles preliminares observados por las autoridades presentes. Además, corrobora que las acciones policiales ejecutadas durante la persecución policial en materia de investigación trajo como consecuencia no solo lesiones de otras 3 personas, sino la del agraviado Pablo Lazo Mariño. De igual forma, otorga una vista detallada del personal policial involucrado en la operación, permitiendo verificar que efectivos participaron en la ejecución de las acciones policiales en materia de investigación, identificando entre ellos al investigado Jamie Jauregui Córdoba, de cual se solicita la medida coercitiva. Así también se observa la lectura de los certificados médicos legales practicados, lo cual debe ser contrastado con los certificados médicos legales practicados a alguno de los ocupantes del camión verde, donde era el conductor el agraviado Pablo Lazo Mariño y que fue intervenido, entre otros, por el investigado Jamie Jauregui Córdoba. Asimismo, también tenemos la copia del oficio número 014-2023, de fecha 13 de febrero del 2023,
La misma que ese documento va a describir aquellas evidencias que fueron halladas y recogidas en el kilómetro 270 de la carretera panamericana Nazca-Cusco, sector Pilluni del distrito de Cotaruce, provincia de Almaray, lugar de los hechos, por lo que permite conocer que efectiva y objetivamente durante la persecución policial en la que tuvo participación el investigado Jamie Jauregui Córdoba se utilizaron armas de fuego. Tenemos la copia del oficio número 013-2023, de fecha 13 de febrero del 2023. Este documento describe aquellas evidencias que fueron halladas y recogidas en el camión verde de placa de rodaje C9V836, el cual fue conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño, por lo cual permite conocer que efectiva y efectivamente durante la persecución policial y en particular del camión verde en la que tuvo participación directa el investigado Jamie Jauregui Córdoba, se utilizaron armas de fuego, además que la muestra 3 fue encontrada precisamente en la cabina del conductor Pablo Lazo Mariño, el cual correspondería al otro disparo que según los testigos se realizó en dirección a la referida cabina. El otro resultaría ser extraído del cuerpo de Pablo Lazo Mariño. Asimismo, también tenemos copia del oficio número 226-2023 MPFN, documento que acredita efectivamente la recolección del proyectil de arma de fuego que se extrajo del cuerpo del agraviado Pablo Lazo Mariño. Tenemos el oficio número 258-2023, en el cual nos remiten copias del plan de operaciones, plan de operaciones 2-2023, hoja complementaria 2 al plan de operaciones 2-23 y la hoja complementaria 2 a la orden de operaciones 2-2023. Tenemos la copia certificada del plan de operaciones número 002-2023, Comasgen, Emergencia Nacional Apurímac. Asimismo, también tenemos la copia certificada de las disposiciones de comando, número 2023-000-701, copia certificada de la hoja complementaria número 2 al plan de operaciones, copia certificada de las disposiciones de comando 2023-000-2018, copia certificada de la orden de operaciones, copia certificada del anexo 1 distribución de fuerzas de la orden de operaciones número 02-2023, Divo Pusabanca y Emergencia Nacional 2023. Tenemos la copia certificada del memorándum 023 Apurima Unipleu del 9 de enero del 2023, suscrito por el jefe del Frente Policial, el señor general PNP, Luis Jesús Flores Solís. Documentos, es decir, los planes y órdenes, así como sus anexos y aprobaciones que nos permiten verificar los datos y detalles sobre la organización de las fuerzas policiales en la región Apurima, con ocasión de la ejecución de las operaciones policiales en mérito al control y restablecimiento del orden, los cuales en forma general enmarcaron las acciones del personal participante en la intervención policial en materia de investigación, entre otros datos. Señala la prohibición del uso de armas de fuego letales, salvo exista peligro grave e inminente. Sin embargo, como se ha descrito anteriormente, el personal policial no presentó lesiones traumáticas, a diferencia de los civiles que registraron lesiones, siendo que incluso hubo un fallecido. Además de no portar armamento particular, y a pesar de ello, el investigado Jamie Jauregui Córdoba portó y utilizó su arma particular contra el agraviado Pablo Lazo Mariño, conforme se corrobora de la pericia de homologación balística. Tenemos la declaración testimonial del señor David Rojas Lazo. Así también, respecto a la declaración del señor, este relato brindado por un testigo presencial nos ofrece alcances respecto a que fue un efectivo policial quien ejecutó el disparo que le impactó en el brazo al agraviado Pablo Lazo Mariño, por lo que al haberse homologado dicho PAFE con el arma del investigado Jauregui Córdoba, quien de acuerdo a los elementos recabados participó de forma directa en la intervención. Declaración testimonial del señor Juan Carlos Cuaresma. Así también la declaración testimonial de la señora Giovanna Orozco, declaración del señor Lerson Rojas Guamán, declaración testimonial de Henry Jordan Quirita. Tenemos el parte número 008-2023 del 1 de marzo del 2023. Donde nos relata que ingresando a la sala de emergencia donde se encontró postrado sobre las camas a Pablo Lazo Mariño, dejando constancia que Lazo Mariño se encontraba vendado y saturado de 2 puntos de 20 por 15 milímetros en la cara externa del tercio medio del brazo izquierdo a 135 de la línea interacromial. Se deja constancia que Lazo Mariño hizo entrega de un polo de color plomo sucio sangriento. Asimismo, tenemos el
el documento denominado Relación Nominal del Personal Policial que participó en la intervención policial de fecha 9 de febrero. Con dicho documento se figura el nombre del policial que habría conducido la camioneta policial en la que llegó el personal interveniente del camión verde. Ello conforme lo describe el jefe de la escuadra, el señor David Chipaquino, siendo que dicha tripulación tenía como integrante también al investigado Jamie Jauregui Córdoba. Tenemos el informe número 057 de 2023, de fecha 16 de marzo del 2023. Estos documentos nos acredita o nos corrobora objetivamente el uso y la presencia de camionetas policiales que trasladaron a los efectivos policiales intervenientes, siendo que la unidad móvil de placa de rodaje policial interna RL-8571 habría trasladado al investigado Jamie Jauregui Córdoba. Tenemos el informe número 60 del acta de intervención policial del 9 de febrero del 2023. Donde nos detalla que en eso se intervino al promediar 12 personas, entre ellos los heridos por PAF, el señor Pablo Lazo Mariño, lo que permite a ese Ministerio Público documentar las circunstancias que rodearon las lesiones que se produjeron al interín de la intervención policial, mismas que corresponden a una persecución policial con resultados graves, incluso mortales, ubicando en tiempo y lugar al agraviado Pablo Lazo Mariño. Tenemos la copia autenticada del acta de inmovilización e incautación de fecha 11 de febrero del 2023, que permite corroborar que uno de los vehículos intervenidos fue el camión verde de placa de rodaje C9V836, mismo que, como se corrobora de los elementos de comisión recabados, fue conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño. Copia auténtica del acta policial de movilización vehicular, que permite corroborar que uno de los vehículos intervenidos fue el camión verde de placa de rodaje C9V836, mismo que, como se corrobora de los elementos de convicción recabados, fue conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño. Copia autenticada del acta de la clave de custodia del vehículo, copia autenticada del acta de situación vehicular del 10 de febrero del 2023 a la 1:39, suscrita por el intervenido, el señor Jerónimo Ruiz Merino, y el instructor PNP, que permite corroborar que el camión verde de placa de rodaje C9V836, mismo que, como se observa de los elementos de convicción recabados, fue conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño, producto de la persecución policial. Fue dañado en particular en la cabina del conductor, lado izquierdo, corroborando así la versión respecto a que el impacto del PAF contra el agraviado Lazo fue ejecutado en la cabina del camión. Copia autenticada del acta de la grada y registro de incautación de bienes en el interior del vehículo. Con esto nos permite corroborar que el camión verde de placa de rodaje C9V836, mismo que, como se observa de los elementos de convicción recabados, fue conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño, producto de la persecución policial, fue dañado, en particular en la cabina del conductor, lado izquierdo, corroborado con la versión respecto a que el impacto del PAF contra el agraviado Lazo fue ejecutado en la cabina del camión, lado del conductor, toda vez que en la misma fueron hallados dos proyectiles de arma de fuego, coincidiendo con los disparos que han referido escuchar los testigos respecto a la cabina. Copia autenticada de nota informativa, número 2023-0017-441, PNP/FP Apurimat. Tenemos la copia autenticada del informe número 17-2023. Tenemos así la copia autenticada de la nota informativa número 2023-0016-9159. También tenemos la copia autenticada de la nota informativa número 2023-001-170383, copia auténtica de la nota informativa número 2023-0017-3899, copia autenticada de la nota informativa número 2023-0017-4743, emitida el 10 de febrero del 2023 a horas 20:41 por el comisario José Raúl Calatayud Chávez, dando cuenta que no se había considerado a las personas que se encuentran internadas en el hospital Guillermo Díaz de la Vega, entre ellos el señor Pablo Lazo Mariño. Oficio número 9800-2023, SUCAMET/GAMAT del 14 de marzo del 2023, firmado por el gerente de SUCAMET, quien se informa que de la revisión de la base de datos que obra en la gerencia de armas, municiones y artículos conexos, se obtuvo que los ciudadanos, el señor Jauregui Córdoba Jamie, sin embargo, no registran licencia de uso de armas de fuego emitida por dicha entidad.
se verifica objetivamente a través del registro oficial de SUCAMET que el investigado Jamie Jauregui Córdoba cuenta con arma de fuego particular, pistola serie BNRV 728 modelo 19X marca Glock de calibre 9x19 en estado operativo y en situación de posesión, por lo cual se acredita que el arma objeto de la pericia de homologación con resultado positivo con el PAF extraído del cuerpo del agraviado Pablo Lazo Mariño es propiedad del investigado Jauregui Córdoba, mismo que portó y usó en el desarrollo de la intervención policial. También tenemos declaración del testimonial de los señores Paulino Setcalazo. Con esa declaración nos permite verificar que el agraviado Pablo Lazo Mariño, a pesar de haber sido herido producto del impacto por proyectil de arma de fuego ejecutado por el investigado Jamie Jauregui Córdoba, no fue auxiliado inmediatamente, sino que fue trasladado con los demás intervenidos, llegando a Bancay varias horas después de haberse suscitado la intervención. Tenemos la declaración testimonial del señor Jerónimo Ruiz Merino. Este testimonio corrobora que el agraviado Pablo Lazo fue herido y estaba desangrándose, y a pesar de ello fue maltratado por el personal policial. Además refiere que durante la persecución policial hubo disparos, los cuales impactaron a civiles. Tenemos el oficio número 400-2023 de fecha 4 de abril, mediante el cual, del contenido de la historia clínica, se observa que el agraviado fue trasladado al hospital para su atención médica al día siguiente de la intervención y persecución policial. Tenemos el oficio número 0409-2023 de fecha 3 de abril de 2023, donde se lee que los resultados del informe pericial de recibidos disparos por arma de fuego número 1422-1434 de 2023, el investigado Jauregui Córdoba Jamie fue negativo, lo cual no se condice con la realidad, pues como se acredita con el informe pericial balística número 37 de 2024 de fecha 24 de junio del 2024, el arma en particular homologa con el PAF del agraviado Pablo Lazo Mariño, por lo cual resulta ser arma de la cual se realizó el disparo del cuerpo del agraviado. Tenemos los informes número 065-2023 de fecha 31 de marzo. Ese documento va a corroborar objetivamente el uso de camionetas policiales que trasladaron a los efectivos policiales intervenientes, siendo que la unidad móvil de placa de rodaje policial interna RL 8571 habría trasladado al investigado Jamie Jauregui Córdoba. Declaración del agraviado Pablo Lazo Mariño. La declaración del agraviado Pablo Lazo Mariño nos permite corroborar que el día de los hechos el camión verde de placa de rodaje C9V836 conducido por él fue perseguido por efectivos policiales quienes dispararon en reiteradas ocasiones. Además que uno de los tantos disparos ejecutados por el personal policial le impactó en el cuerpo y que a pesar de la gravedad de su herida, los policías intervenientes lo maltrataron físicamente y no le brindaron ningún tipo de ayuda, sino que al contrario, lo obligaron a conducir el vehículo hasta quedar inconsciente, señalando que los efectivos intervinientes usaban uniforme negro. Los miembros de la UCE viste este tipo de uniforme, portaban armas grandes, se cubrieron con pasamontañas y portaban también armas de cintura, arma pequeña, coincidiendo esta última con el tamaño aproximado del arma particular, del cual el investigado Jamie Jauregui Córdoba ejecutó el disparo contra el agraviado Lazo. Acta de visualización de fecha 27 de abril del 2023. La declaración del agraviado Víctor Rojas Alarcón, el acta fiscal complementaria de la declaración del señor Víctor Rojas Alarcón, oficio número 626-2023, Apurima Divopus, de fecha 25 de mayo. Con estos documentos nos permiten verificar los datos y detalles sobre la organización de las fuerzas policiales de la UCE Abancay de la región de Apurímac, con ocasión de ejecución de las operaciones policiales en mérito al control y restablecimiento del orden en la provincia de Aymarais, los cuales enmarcaron las acciones personales, la participación del personal participante de la UCE en la intervención policial en materia de investigación. Acta de declaración del PNP Juan Pablo Borda, asimismo la declaración indagatoria del señor, la declaración del señor Juan Pablo Borda,
que aporta el hecho de que los primeros en abordar los camiones policiales para el inicio de la persecución policial fueron los efectivos policiales de la UCE Abancay, lo cual brinda respaldo al hecho que el investigado Jamie Jauregui, miembro de la UCE, haya sido uno de los primeros efectivos en llegar al alcance de los camiones perseguidos, logrando junto a sus compañeros del grupo intervenir al camión verde. Tenemos la declaración indagatoria del señor Wilfredo Oscoludeña, declaración también del efectivo policial Guamán. Dichos relatos van a corroborar que se intervino el camión verde y que durante la intervención sus colegas portaban pistolas. Tenemos el certificado médico legal número 030875-PF-HC de fecha 26 de julio del 2023, correspondiente al agraviado Pablo Lazo Mariño, donde concluye que el paciente ingresó por herida de proyectil de arma de fuego en brazo izquierdo y se prescribe exámenes auxiliares y al ser evaluado por cirugía determina que el paciente sea referido al centro hospitalario de mayor complejidad por agregarse diagnóstico de trauma torácico por arma de fuego. El CML permite corroborar y demostrar la gravedad de las lesiones producidas al agraviado Pablo Lazo Mariño por el presunto autor Jamie Jauregui Córdoba y así se abre la posibilidad de sustentar la necesidad de la medida. El oficio número 1350-2023, el cual refiere que el informe médico del agraviado Lazo Mariño proporciona una base sólida para argumentar la necesidad de la necesidad de una medida cautelar, ya que muestra de manera objetiva las graves consecuencias físicas sufridas por la víctima a causa del presunto delito. Además, refuerza la seriedad de los cargos presentados y la importancia de medidas cautelares para asegurar que el investigado no presente un peligro para la sociedad, ni obstaculice el proceso judicial. Certificados médicos legales, igual del señor Pablo Mariño, certificado médico legal número 051-957 del señor Pablo Lazo Mariño. Este certificado médico legal va a proporcionar una evaluación profesional y objetiva de las lesiones sufridas por Pablo Lazo Mariño como resultado del impacto con arma de fuego ejecutado por el investigado Jamie Jauregui Córdoba. Demuestra de manera clara y documentada la gravedad de las consecuencias del presunto delito. El informe de trayectoria balística número 004 de fecha 1 de marzo del 2023, suscrito por el perito balístico, señor Jesús Tito Choque, donde consta que luego del estudio correspondiente se concluyó que objeto rodante, vehículo de placa de rodaje C9V836, presenta disparos por armas de fuego de puño, pistola, revólver y de hombro, fusil y escopeta con distancias mayores a 50 centímetros y 150 centímetros por ausencia de características de corta distancia, producido desde el lateral izquierdo por la parte posterior y ligeramente del lateral derecho de la carrocería del vehículo, pertrechos utilizados por las fuerzas del orden. Diligencia procesada el 10 de febrero del 2023 en el frontis del Frente Policial. Asimismo, el vehículo de placa de rodaje C9V presenta características de 4 disparos compatibles a proyectiles aproximados al calibre 9 milímetros o su equivalencia de pulgadas, proyectados por armas de fuego de puño. Con este informe de trayectoria describe el incidente grave investigado, mismo que involucra el uso de armas de fuego contra un vehículo específico, es decir, el camión verde de placa de rodaje C9V836, detallando las circunstancias de los disparos y el contexto en el cual se llevaron a cabo, permitiendo junto al resultado de la homologación con el arma del investigado Jauregui sustentar la necesidad de la medida, toda vez que se ha logrado establecer una conexión directa entre uno de los disparos ejecutados del investigado y los daños ocasionados al agraviado Lazo Mariño. El informe de inspección criminalística. Este informe criminalístico devela datos cruciales para establecer el uso desproporcionado de la fuerza policial, toda vez que los daños descritos indican que el vehículo ha sido objeto de un ataque violento con objetos contundentes, el cual resulta indicativo de un acto intencional de daño o agresión contra el camión por parte de los efectivos policiales. Acta de declaración de Juan Carlos Ruiz Merino. También tenemos el acta de ampliación de declaración del señor David Rojas Lazo, acta de ampliación de declaración Joana Orozco Guamani, el acta de ampliación de declaración de los testigos Jerónimo Ruiz Merino, acta de ampliación de declaración del señor Juan Carlos Cuaresma Achu, acta de declaración del señor Vicente Guaraca, acta de declaración del señor Jefferson Cliver Ramochilo, acta de ampliación de declaración del señor Pablo Lazo Mariño, donde el agraviado reafirma el hecho de que no fue auxiliado en el lugar de los hechos y que por el contrario fue obligado bajo amenaza y con pistolas apuntándole a conducir el camión.
Asimismo, el acta de declaración del investigado David Chipaquino, el acta de continuación de visualización de video. Aquí los videos visualizados en registro permiten observar la situación que se desarrolla en el peaje momentos previos al inicio de la persecución y posterior intervención policial. Acta de declaración testimonial del señor Benavente Wilca. Refiere que el grupo de efectivos policiales al que pertenecía y en el que también estaba el investigado Jamie Jauregui Córdoba fue el encargado de detener el camión verde y luego procedieron a intervenirlo. Incluso el imputado Jauregui procedió a grabar la intervención. Acta de declaración ampliatoria del señor Wilfredo Osco Ludeña, el plan de trabajo número 004-2023. Este documento proporciona detalles operativos y contextuales importantes respecto a las indicaciones, organización y otros detalles que enmarcaron las acciones policiales del personal Usabancay que se trasladó hasta el distrito de Chalhuanca el día 1 del mes de febrero del 2023, siendo que dentro del grupo de los efectivos trasladados estaba el investigado Jamie Jauregui Córdoba. Acta de declaración del señor Rivera Quispe, del efectivo policial Rivera Quispe, declaración del efectivo policial José Rodrigo Colquehuanca Soto, acta de declaración del investigado Flores Solís, el informe pericial de balística forense número 05-2024, del contenido de este informe podemos resaltar que la muestra 8 es un cartucho de pistola de calibre 9 milímetros para Velum 9x19 con un núcleo de plomo y una cubierta metálica de color amarillo con un peso de 8 gramos y sus dimensiones son 8.94 por 12.50, siendo que de acuerdo a su etiquetado con esparadrapo blanco que tiene escrito Pablo Lazo Mariño, la misma resulta aquella muestra evidencia extraída del cuerpo del agraviado Pablo Lazo Mariño, habiéndose obtenido un resultado negativo en cuanto a la homologación balística realizada con aquellas armas con calibre de 9 milímetros, esto es con las pistolas Sig Sauer con número de serie número 24B324914, 24B324913, 24B324912, Pietro Beretta G06067Z, Sig Sauer, Pietro Beretta, G8731-2Z, Sig Sauer 24B324916. Declaración del señor Jamie Jauregui Córdoba. El investigado brinda datos que no condicen con la realidad, toda vez que manifiesta que no habría portado ni usado armas de fuego. Sin embargo, de acuerdo al informe pericial balístico número 37-2024, de fecha 24 de junio del 2024, se establece científicamente que el arma de fuego particular del hoy investigado Jamie Jauregui Córdoba fue de la cual se realizaron disparos por proyectil de arma de fuego extraído del cuerpo del agraviado Pablo Lazo Mariño, agregando que se trasladó a una camioneta blanca junto a su jefe, el suboficial David Chipa, y 2 colegas suboficiales más. Tenemos el oficio número 199-2024, el cual, con las características del uniforme de la Usabancay descritos, y corrobora la versión de los testigos respecto a que los efectivos intervinientes vestían ese tipo de uniforme, además de la versión de testigos tanto civiles como policías respecto a que todos los efectivos de la Usabancay participaron en la persecución y posteriores intervenciones policiales, así también la versión de que el efectivo que disparó a Pablo Lazo vestía uniforme negro. El informe número 17-2023, de fecha 11 de febrero del 2023, donde cual se extrae de dicho informe. Posteriormente, los efectivos realizaron disparos al aire y a las llantas de los vehículos a fin de lograr la retención de los mismos. Aproximadamente 200 metros después intervino el segundo camión de placa de rodaje C9V836 de color verde, naranja, blanco de marca Fuso. El informe muestra detalles de la versión policial de los hechos desarrollados durante la persecución policial y posteriores intervenciones, corroborándose que uno de los camiones intervenidos fue el de color verde de placa C9V836 que iba conducido por el agraviado Pablo Lazo Mariño. La declaración de la señora Sebastiana Coragua Quispe, que refiere: el señor Lazo, que estaba herido, ha gritado porque ya no podía manejar más. El oficio número 380-2024 MP-FN de fecha 15 de abril 2024, en la cual
del contenido del acta de disparos experimentales de fecha 11 de abril de 2024, se tiene que en la referida diligencia con participación fiscal, con conocimiento de todas las partes procesales y con el apoyo del perito balístico oficial del Ministerio Público, se lograron recabar las muestras vía disparos experimentales de las armas particulares de los investigados que según su CAME contaban con un ejemplar, entre los cuales se obtuvieron en particular las muestras del arma particular del investigado Jamie Jauregui Córdoba. Se tiene también el oficio número 436 de fecha 25 de abril, en el cual en la historia clínica del agraviado Pablo Lazo Mariño describen las atenciones médicas que recibió en el hospital. Asimismo, tenemos el oficio número 120-2024 como POL de fecha 6 de mayo del 2024, cuyas se resalta que se observa del contenido de los anexos del oficio en referencia exactamente en el punto C que el investigado Jamie Jauregui Córdoba pasó revista de su arma particular en el mes de diciembre del 2022 y luego durante los meses de enero y en particular de febrero del 2023 a los 6 días de ocurridos los hechos. No pasó revista, lo cual representaría un intento de ocultar el hecho de haber realizado disparos con la referida arma particular el día de los hechos. Acta de ampliación del investigado David Chipaquino. Esta declaración va a corroborar el hecho de que el camión fue intervenido por el grupo de efectivos policiales que estuvo a cargo del suboficial Chipaquino, siendo que dentro de los miembros del referido grupo, y tal como lo manifiesta el declarante, corroborado incluso por el investigado Jauregui, estuvo presente y participó de la intervención el investigado Jamie Jauregui Córdoba, lo cual refuerza el hecho probado por el informe pericial de balística forense número 37 de 2024 respecto a que el investigado Jauregui fue quien disparó con su arma particular contra el investigado Pablo Lazo, pues estuvo en el mismo lugar y a la misma hora. Además, el declarante corrobora el hecho de que el agraviado estaba sangrando y que en las condiciones de salud fue quien condujo el vehículo verde. Tenemos el acta de declaración del señor Wilfredo Oscoludeña. Tenemos también el acta de declaración del investigado el acta también del investigado Jamie Jauregui Córdoba. Tenemos el acta de declaración del investigado José Raúl Calatayud Chávez. Tenemos el oficio número 1643-2024 de IREUN de fecha 18 de junio que remite los reportes de información personal, hojas Ripper, cuyo reporte información personal del imputado Jamie Jauregui Córdoba muestra que el investigado fue cambiado de sede laboral después de haber laborado aproximadamente 3 años con 3 meses en la UCA Bancay. Esto es el primero de junio del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023 a una sede policial totalmente distinta, no solo por la ubicación geográfica, sino también por ser una subunidad policial totalmente dispares, ya que la UCE forma parte del Departamento de Unidades Especiales, cuyos miembros requieren una preparación específica para las acciones policiales especiales que se le encarguen, mientras que su actual sede laboral es una comisaría común de familia ubicada en la ciudad de Juliaca, lo que permite inferir que el cambio de la unidad policial del imputado podría obedecer a un intento de blindaje respecto al comportamiento irregular, uso desproporcionado de la fuerza a través de la ejecución de disparos con su arma de fuego particular contra un civil, que este habría desarrollado durante el desempeño de sus funciones como uno de los efectivos policiales intervenientes del día 9 de febrero del 2023. Tenemos el informe pericial de balística forense número 37, que dice, la muestra 5 es una pistola semiautomática calibre 9 milímetros para Bellum, marca Glock, fabricación austríaca, con número de serie BNRU 728 que se encuentra operativa. Con la muestra incriminada proyectil extraída del cuerpo de Pablo Lazo Mariño, resultado dio positivo, ha sido disparada por esta arma de fuego. El presente informe pericial vincula al imputado Jamie Jauregui Córdoba como autor directo del presunto delito de homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Pablo Lazo Mariño, toda vez que concluye que la muestra 8 extraída del brazo izquierdo del agraviado Pablo Lazo Mariño consiste en un proyectil de cartucho de pistola 9 milímetros para Bellum 9x19 con un núcleo de plomo y cobertura metálica color amarillo. Pesa 8 gramos, mide 8.94 por 12.50 milímetros, deformado en su ojiva y parte del cuerpo, al haber impactado en una superficie dura y resistente que cuenta con 6 rayas helicoidales en sentido de extrusum, siendo 5 aprovechables para un estudio microscópico comparativo. Proviene del arma de fuego particular pistola semiautomática calibre 9 milímetros para Bellum, marca Glock, fabricación austríaca, con número de serie BNRU 728 de propiedad del imputado Jamie Jauregui
Córdoba, de lo que se colige que el imputado el día 9 de febrero del año 2023, durante la persecución policial e intervención del vehículo de placa de rodaje C9V836, portó y hizo uso de su arma de fuego particular de serie BNRU 728, con la que se realizaron disparos contra el camión antes mencionado y contra el agraviado, logrando impactar en su brazo izquierdo, poniendo en riesgo su vida, causándole las lesiones descritas en el certificado médico legal número 051957 de fecha 26 de septiembre. La consulta en el sistema del Ministerio Público CODAMU, el oficio número 246-2023 del 1 de marzo, suscrito por el jefe de la Oficina Criminalística de Abancay. También tenemos que concluye que el vehículo de placa de rodaje BSH 859 presenta disparos por armas de fuego de corto alcance, pistola de largo alcance, fusil de asalto y escopeta con distancias mayores a 50 centímetros y 150 centímetros por ausencia de características de corta distancia, efectuados por la parte anterior lateral izquierda y parte posterior del objeto rodante. Diligencia extemporánea procesada el 24 de febrero de 2023 en la Casa Comunal del Centro Poblado de Huancabamba de la provincia de Andahuaylas. Y por último tenemos el certificado médico legal número 044571 de fecha 21 de agosto del 2025, practicado por el médico legista Verónica Patricia Baraco Luna, mediante el cual se emite la ampliación del reconocimiento solicitado respecto del agraviado Lazo Mariño, tras revisar los MLs previos números 30875 PFHC 48661 PFHC y 051957 PFAR, los peritos concluyen que todas las lesiones descritas fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego y que dichas lesiones sí pusieron en riesgo la vida del agraviado. Señor magistrado, he concluido con el primer presupuesto. ¿Continúo? Sí, por favor. Listo. La sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Respecto a este punto, debemos precisar que este ministerio está solicitando por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del señor Pablo Lazo Mariño, 33 años con 6 meses de pena privativa de la libertad, así como de manera accesoria la incapacidad de impedimento para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público. Disculpe un ratito. Stephanie, por favor, que se calle. Estoy en audiencia. Gracias. Continúo, señor magistrado. A suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego, incapacidad definitiva para renovar o obtener licencia o certificación de autoridad, privación de grados policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que corresponde al cargo, incapacidad definitiva para ingresar al servicio docente administrativo en escuelas de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Bien. Continuamos. Presupuestos que permiten colegir razonablemente que el imputado trataría de eludir la acción penal en la justicia, el peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Bien, señor magistrado, respecto a este presupuesto, vamos a basarnos sobre la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Señor juez, conforme al artículo 269 del Código Procesal Penal, uno de los criterios para evaluar el peligro de fuga es la gravedad de la pena esperada. En el presente caso, el Ministerio Público ha formulado ya acusación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ilícito que protege el bien jurídico, vida, el más relevante dentro del ordenamiento penal. La pena solicitada es significativamente elevada, lo que configura una pronoxis de pena concreta severa. Esta circunstancia, conforme a lo establecido la Corte Suprema en la casación número 626/2023 Moquegua, constituye un indicador objetivo de riesgo de fuga, pues a mayor expectativa de sanción efectiva, mayor es el incentivo para sustraerse del proceso. Asimismo, el hecho se encuentra conceptualizado en un escenario de especial gravedad por las circunstancias en que se habría cometido, lo que incrementa la respuesta punitiva esperada. En consecuencia, la magnitud de la pena solicitada sumada a la ausencia de variación sustancial en las condiciones personales del imputado, permite afirmar que subsiste un alto riesgo de fuga. La gravedad de la pena no opera de manera automática, pero en el presente caso constituye un factor de riesgo concreto al tratarse de una pena elevada con alta probabilidad de ejecución efectiva.
Bien, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Señor juez, la magnitud del daño causado no solo evidencia la gravedad del hecho, sino que incide directamente en la prognosis de la pena, conforme al certificado médico legal número 044571. Las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego pusieron en riesgo la vida del agraviado. Ello determina una expectativa de pena efectiva elevada, lo cual conforme al artículo 269 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema, Casación 626-2013 Moquegua, constituye un indicador objetivo del peligro de fuga. Ahora bien, no solo se advierte la magnitud del daño, sino también la conducta desplegada con posterioridad al disparo, conforme a las declaraciones del agraviado y demás actuados. No se le brindó auxilio inmediato ni se le trasladó oportunamente a un centro de salud, pese a existir establecimientos cercanos, ingresando recién al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega aproximadamente 12 horas después. Esta conducta evidencia una grave indiferencia frente al resultado lesivo y una posible actuación coordinada, lo que permite inferir un riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad. Bien, respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indica su voluntad de someterse a la persecución penal. Conforme al artículo 269, inciso 3 del Código Procesal Penal, para evaluar el peligro de fuga debe analizarse el comportamiento del imputado durante el procedimiento o incluso con anterioridad, en cuanto revele su voluntad de someterse a la persecución penal. En el presente caso, el comportamiento del imputado Jamie Jauregui Córdoba no evidencia una actitud de sometimiento pleno al proceso, sino por el contrario, actos objetivos que permiten ingerir el riesgo procesal. Luego de efectuado el disparo con arma de fuego que impactó al agraviado Pablo Lazo Mariño, el imputado observó que éste presentaba sangrado visible. Sin embargo, no activó el protocolo de asistencia inmediata ni dispuso su traslado urgente a su centro de salud cercano, pese a la existencia de establecimientos médicos en la jurisdicción. Por el contrario, permitió que el agraviado cambiara la llanta del vehículo intervenido y posteriormente condujera el mismo, aún encontrándose herido, situación que se prolongó hasta que el dolor le impidió continuar. Asimismo, el imputado utilizó un arma de fuego particular durante el operativo, pese a que el plan de operaciones vigente prohibía expresamente el uso de armas de puño particulares en ese contexto. Este apartamiento continuó, pero el elemento más significativo, señor juez, es su comportamiento dentro del propio procedimiento. El imputado fue válidamente notificado para rendir su ampliación de declaración y para participar en la diligencia de reconocimiento vehicular, no concurriendo en ambas oportunidades sin justificación objetiva. Esta inasistencia reiterada constituye un indicador concreto de renuencia procesal conforme al artículo 269, inciso 3 del Código Procesal Penal. El comportamiento que denote falta de disposición a colaborar con el proceso es un criterio legítimo para inferir en el peligro de fuga. En consecuencia, no estamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante un patrón de conducta, minimizando el hecho tras las inasistencias injustificadas a las diligencias fiscales. Tales circunstancias permiten inferir objetivamente que el imputado no muestra una voluntad firme de sometimiento al proceso, figurándose el presupuesto de peligro procesal exigido por el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por ello, el Ministerio Público considera que la medida resulta necesaria, idónea y proporcional para asegurar su sucesión al proceso. Bien, ahora, respecto a la proporcionalidad de la medida, señor juez, conforme el Código Procesal Penal, el impedimento de salida que también hemos solicitado se prorrogue, procede cuando existen indicios fundados del riesgo procesal y es necesario para asegurar la sucesión del imputado al proceso. En el presente caso, el imputado ha mostrado reiteradas inasistencias a diligencias válidamente notificadas, evidenciando una actitud evasiva frente al proceso. Esta conducta, sumada a la gravedad del hecho que se le imputa y a la previsión de pena significativa, permite inferir un riesgo concreto de fuga. La medida de impedimento de salida del país resulta idónea porque va a bloquear jurídicamente la posibilidad de que el imputado abandone el territorio nacional y asegure su comparecencia en las audiencias y el juicio oral. Asimismo, es necesaria, ya que en otras medidas menos gravosas como control de firma o caución económica no neutralizan eficazmente este riesgo. Por el contrario, el impedimento de salida permite garantizar la sucesión del proceso sin afectar de manera desproporcionada su libertad, evitando el uso de la
prisión preventiva, que sí implicaría una afectación mucho mayor. Y finalmente la medida es proporcional porque limita únicamente la salida del país, no restringe su libertad de tránsito dentro del territorio ni constituye internamiento, garantiza los derechos del imputado, protege los derechos de la víctima, asegura la correcta administración de justicia, permitiendo que el juicio desarrolle en un plazo razonable. Bien, señor magistrado. Y por último, tenemos el plazo de la prórroga de impedimento, el plazo de prórroga de la comparecencia con restricción de impedimentos de salida solicitado. Solicito que se prorrogue la medida cautelar por un plazo adicional de 8 meses, lo cual se considera suficiente para la realización del juicio oral y para asegurar la continuidad. Las restricciones, de acuerdo al artículo 288 del Código Procesal Penal, solicitamos a su juzgado interponga las siguientes medidas restrictivas: la obligación de someterse al control biométrico mensual ante el Poder Judicial mientras dure todo el proceso penal hasta el inicio de una resolución de fondo consentida, la obligación de no ausentarse de su localidad donde reside mientras dure todo el proceso penal, no tener comunicación con los agraviados, testigos del presente caso, solicitar autorización judicial para ausentarse del lugar de su residencia, dar cuenta de sus actividades al juzgado de investigación preparatoria cada 30 días y se dicte la medida cautelar de impedimento de salida del país contra el imputado PNP Jamie Jauregui Córdoba por el plazo de 8 meses con la finalidad de asegurar la presencia física del imputado durante la etapa intermedia. En tal sentido, al haber cumplido copulativamente los presupuestos que exige el artículo 287 y siguiente del Código Procesal Penal, solicitamos a declare fundado el presente requerimiento. Es todo, señor magistrado. Bueno, listo. Defensa, ¿algo que señalar? Señor magistrado, para no dilatar la presente audiencia, señor magistrado, nosotros nos allanamos a la pretensión o al requerimiento realizado por el Ministerio Público, toda vez de que las circunstancias que han ameritado se dicte una comparecencia con restricciones sujetas a reglas de conducta que los ha impuesto el órgano jurisdiccional. Nosotros estamos conformes, señor juez, ya que, si bien es cierto, la Fiscalía ha hecho alusión a peligro de fuga, a peligro de obstaculización, sin embargo, señor juez, mi patrocinado ha sido colaborador con la Administración de Justicia, colaborador con que los hechos se lleguen a un esclarecimiento y por lo tanto, señor juez, también se tiene o de oficio el órgano jurisdiccional podría solicitar el reporte de medidas coercitivas restrictivas, ya que mi patrocinado desde la imposición de las reglas de conducta vino registrando su control biométrico ante el juzgado de la sede de Juliaca, esto en el Distrito Judicial de Puno, ya que mi patrocinado viene elaborando en dicha localidad. Siendo ello así, señor juez, nosotros consideramos que es acertada la medida que se mantenga por el plazo establecido, cuyos argumentos de los elementos de convicción serán objeto, ¿no?, de un control en la etapa correspondiente, que viene a ser la etapa intermedia, y su actuación en el juicio oral. Por lo tanto, nos allanamos, señor juez, al requerimiento de prórroga de la comparecencia con restricciones. Sin embargo, esta defensa, señor juez, va a solicitar algo muy especial. Mi patrocinado, por razones de trabajo, ha sido rotado hacia la localidad de Juliaca, Puno, por cuestiones de orden superior. Es decir, hay una línea de mando dentro de la institución de la policía. En ese entender, mi patrocinado solicita que el control, señor magistrado, a partir de la fecha se venga a realizar o se realice en la provincia de Cotabamba, Sexta Prima, por cuanto también por disposición superior se está disponiendo la rotación de mi patrocinado, en este caso de Jamie Jauregui Córdoba, cuyo control, señor magistrado, se realizará en dicha provincia, es decir, en la provincia de Cotabamba, Apurímac, para cuyo fin, señor, pues solicitamos, al igual que en la primera ocasión, se curse el oficio respectivo al juzgado de investigación preparatoria existente en Cotabamba, Apurímac, a efectos de que se habilite el incidente respectivo y el control biométrico de su firma y también de justificar sus actividades que realiza. Gracias. Ya. A ver, Ministerio Público. Usted ha requerido la prolongación de la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida de país, ¿verdad?
Así es, señor magistrado. No obstante, no he escuchado, doctora, de su parte, aunque la defensa no se ha opuesto, pero esto se trata de una medida de prolongación. Eso supone que anteriormente ya se dictó, en este caso, la comparecencia con restricciones y el impedimento de salir del país. No obstante, nuevamente, a usted le he escuchado como si se tratara de una nueva medida. No he escuchado para nada, salvo que ahorita lo haga, cuáles han sido las especiales dificultades que ha importado la prolongación de esta investigación o del proceso del inciso 1 del 274. Señor magistrado, estamos solicitando la prórroga de la medida, toda vez que hemos considerado por parte de este despacho fiscal que subsisten los elementos y más aún que este despacho fiscal ha presentado ante su adjudicatura el requerimiento acusatorio, ¿no? Donde estamos solicitando una pena de 33 años. Es por esos motivos es que solicitamos que la prórroga de la medida que ya había sido dictada y ha vencido el 14 de febrero, ¿no? La razón por la cual pide usted una prolongación es porque ya hay un requerimiento acusatorio. Así es, doctor. No otra cosa. Así es. Listo. Unos minutos, por favor, para emitir la decisión que corresponda. Salvo que el señor quiera decirnos algo, el señor Jauregui Córdoba, que está presente. Señor. Sí, señor magistrado, buenos días. Quería, si se podría, ¿no? Como mi abogada ha solicitado hace un momento, ahorita voy a ser movido para el departamento de Apurímac, para lo que es para la provincia de Cotabambas. Entonces, para no estar viajando y eso en el transcurso del camino puede pasar cosas, accidentes y eso, para poder ya yo pasar mi control biométrico allá en esa provincia. Correcto, eso ya lo dijo su abogado defensor. Sí, doctor, ese sería mi pedido y también yo estoy cumpliendo con todas las diligencias o notificaciones que se me mande la fiscalía. Es raro que me digan que he incumplido algunas notificaciones o algo. También se ha viajado al lugar de los hechos para la reconstrucción de los hechos, pero nos ha llevado. O sea, la señorita fiscal ha estado también presente ahí, igual que mi abogado defensor y la parte agraviada también. Listo. Unos minutos, por Gracias, favor, señor y la juez. decisión que corresponda. A ver, asistente, ¿qué resolución continúa? Señor magistrado, la resolución número 2. Resolución 2. Autos vistos y oídos en audiencia pública. Acudido a esta judicatura el Ministerio Público a fin de requerir dos cosas. Uno, la prolongación o la prórroga, se indica, de la comparecencia con restricciones y además la prórroga del impedimento de salida del país. Nos señala que el señor Yemi Jauregui Córdoba se le impuso mediante resoluciones de fecha 15 de agosto del año 2024, se le impuso comparecencia con restricciones al procesado y además se le dictó impedimento de salida del país. Señala además que la comparecencia con restricciones ha sido objeto de una revisión de oficio el día 15 de agosto del año 2025, en la cual se resolvió subsistir los presupuestos procesales de dicha medida. Señala la representante del Ministerio Público que los hechos atribuidos al señor Yemi Jauregui Córdoba se suscitaron a propósito de las protestas sociales que aconteció desde diciembre del año 2022 hacia marzo del año 2023. Protestas sociales por la vacancia presidencial que se dio respecto del entonces presidente Castillo Terrones, y ante ello se suscitaron diversas protestas a nivel nacional, dentro de ellas la acontecida el 9 de febrero del año 2023 en la localidad, en el distrito de Huancabamba,
donde pues se suscitó estos hechos, ¿no? En el cual habría participado el procesado Yemi Jauregui Córdoba como parte de la UCE Abancay, ¿no? Se habría encontrado premunido de arma de fuego y como consecuencia de su participación en estos hechos, resultó heridos por impacto de proyectil de arma de fuego y un fallecido. Entonces se le imputa al procesado Jamie Jauregui Córdoba la presunta comisión de delito de homicidio calificado y lesiones y tentativa de homicidio. Ha señalado también el Ministerio Público que en el presente caso concurren diversidad de elementos de convicción, de los cuales se advierte presencia del procesado en calidad de efectivo policial en la escena de los hechos en el lugar llamado Siete Vueltas. Ocurrido aproximadamente a las 2:30 de la tarde del día 9 de febrero del año 2023, donde participó también el hoy procesado. Señala que a la actualidad este caso ya se encuentra con requerimiento acusatorio, donde se está pidiendo una pena muy por encima de 5 años de pena privativa de la libertad. Y finalmente concluye solicitando 8 meses adicionales de prórroga de la comparecencia con restricciones que se declaró fundada en su oportunidad y además 8 meses de impedimento de salida del país adicionales al plazo que también se otorgó en su oportunidad. Señala incluso en la presente, y lo he dicho de manera oral, cuáles son las reglas de conducta que deben ser impuestas al procesado y que éste debe cumplirlas. El procesado, a través de su defensa, no se ha opuesto a este requerimiento fiscal de prórroga de comparecencia con restricciones. Aunque lo correcto es hablar de prolongación, no de prórroga. Tampoco se ha opuesto a la prolongación del impedimento de salida del país. Más bien ha formulado una solicitud que el control biométrico de su patrocinado, en tanto efectivo policial en ejercicio, en funciones, habría sido trasladado a la provincia de Cotabambas, en Apurímac, y por lo tanto solicita que el juez de investigación preparatoria de esa localidad haga el control biométrico correspondiente. Esa es la discusión o el debate que se ha generado en la presente audiencia. El pronunciamiento judicial lo vamos a dividir en dos partes. Sobre la prolongación de la comparecencia con restricciones. Revisado el Código Procesal Penal, el artículo 286, 287, 287A, 288, que regulan la comparecencia con restricciones, se observa que la comparecencia con restricciones se impone a una persona cuando el peligrosismo procesal puede ser controlado. Señala también el inciso 2 en virtud a la modificatoria hecho mediante ley 32.130, se indicó que la comparecencia con restricciones tenga un plazo, que es el mismo plazo de la prisión preventiva. Se advierte también de los actuados que contra el procesado Jamie Jauregui Córdoba, mediante resolución
de resolución 4, de fecha 15 de agosto del año 2024, este 10º juzgado de investigación preparatoria declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva y se le impuso comparecencia con restricciones. Entonces, hay un pronunciamiento anterior en el cual se le impuso comparecencia con restricciones. Si bien es cierto, en esta resolución mencionada no se indicó el plazo de dicha medida, porque en aquella oportunidad aún no estaba vigente la modificatoria introducida mediante ley 32.130. No obstante, con resolución posterior de fecha 15 de agosto del año 2025, en la cual se hizo la revisión de oficio de dicha medida, se señaló que el plazo, en tanto y en cuanto se trata de un proceso complejo, el plazo de dicha medida era 18 meses. Esos 18 meses vencerían el día 14 de febrero del año 2026. No obstante ello, la figura procesal a la cual invoca el Ministerio Público, esto es, prórroga indica de comparecencia con restricciones, no existe. No existe esta figura procesal en el Código Procesal Penal. En tanto, sí existe prórroga, o perdón, prolongación, no prórroga, de la prisión preventiva, también posible una prolongación de un impedimento de salida. No obstante, prolongación de la comparecencia con restricciones, en esencia, no existe. Uno de los principios que rige la actividad y todos los sujetos procesales deben someterse al mismo es el principio de legalidad. En este caso, el principio de legalidad procesal, lo que implica que solo puede ser sometido una persona a un procedimiento previamente establecido por la ley. Y el procedimiento al cual acude el Ministerio Público en este caso, que es prórroga de comparecencia con restricciones, no existe. Por lo tanto, no hay forma como emitir un pronunciamiento en este marco, porque no existe el mecanismo procesal de prórroga de comparecencia con restricciones y tampoco existiría prolongación de la comparecencia con restricciones. Ya mencioné si existe de la prisión preventiva y si existe también, conforme se advierte el 295 y 296, prolongación del impedimento de salir del país. No obstante, reitero, no existe respecto de la comparecencia con restricciones. Por lo tanto, resulta improcedente en este aspecto, en este extremo, el requerimiento fiscal de prórroga de comparecencia con restricciones. En cuanto a la prórroga del impedimento de salida del país, aquí el análisis es diferente porque el Código Procesal Penal, en los artículos 295, referido precisamente al impedimento de salida del país, y en el 296 se señala que efectivamente esta medida de impedimento de salida del país sí puede ser prolongado. Justamente así se indica en el 196, inciso 4. Indica que la prolongación de la medida solo procede tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Siendo esto así, hay que evaluar cuáles son los presupuestos establecidos en el 274. ¿Y qué indica el 274? Que está referido a la prisión preventiva. Indica el inciso 1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo, en este caso de la prisión preventiva, indica, podrá
prolongarse. Hasta por 9 meses si se trata de un caso simple, 18 meses un caso complejo y 12 meses si se tratara de un proceso de crimen organizado. En el presente caso se trata de un caso complejo, pero obedece a los presupuestos de especiales circunstancias que importen dificultades tanto en la investigación o prolongación de la investigación o del proceso. Esta situación ya ha sido desarrollado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017, de fecha 13 de octubre del año 2017, que para efecto del presente requerimiento que da lectura al fundamento jurídico 16. Indica la Corte Suprema, y voy a dar lectura, indica, en primer presupuesto material que requiere que se acredite, indica, concurran o estén presentes, son las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. La continuación de la causa dice sin riesgo de derivados del periculum libertatis. Entonces, esto entra en crisis, indica la Corte Suprema, cuando en el curso del procedimiento se presentan sucesos, incidencias, eventualidades, escenarios o inconvenientes que obstaculicen o herreden seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación o de prueba o de un acto procesal y que por consiguiente impiden conseguir o ejecutar en el tiempo previsto dichos actos de aportación de hechos o de ordenación y concreción del trámite procesal. Continúa, y con esto termino, debe tratarse, indica, de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su prolongación o de una actividad procesal adicional no prevista. Se toman en cuenta las necesidades del momento procesal en que deben dictarse y las circunstancias que atraviesan la causa. Como podemos observar, las especiales dificultades que hace alusión el inciso 1 del artículo 274, que es el presupuesto para prolongar el plazo de un impedimento de salida del país, están referidas a las dificultades que ha tenido el Ministerio Público para obtener actos de prueba o la realización de actos procesales. Y que obviamente esto acarrea que el tiempo transcurra sin que el proceso transcurra de manera normal. No obstante, ninguna de estas dificultades ha hecho alusión el Ministerio Público en la presente audiencia. El Ministerio Público ha señalado en la presente audiencia como si se tratara de un requerimiento inicial nuevo, ha señalado cuál es el hecho atribuido al procesado, su presencia en la escena del delito, los elementos de convicción que concurren y que indicarían su posible participación en el hecho imputado, la prognosis de pena superior a 5 años y finalmente el periodo, el tiempo que solicita de prolongación, 8 meses. No ha sustentado en ningún extremo de su requerimiento y tampoco lo ha hecho en esta audiencia dificultades procesales que pudieron haberse presentado tanto para obtener los actos de investigación o para llevar a cabo, reitero, actos procesales que pudieron haber motivado que el tiempo haya transcurrido hasta la actualidad y el proceso no se haya concluido. La Judicatura ha preguntado al Ministerio Público cuál es la dificultad que se presenta en el presente caso. Ha señalado únicamente que se encuentra con requerimiento acusatorio. Pero el requerimiento acusatorio no es una dificultad en los términos
establecidos y desarrollados por la Corte Suprema en el fundamento jurídico 16 del acuerdo plenario que acabo de hacer alusión, que tienen que ser extraordinarios, que tienen que ser, que por su propia naturaleza no sean comunes. El requerimiento de acusación, sin duda, es un acto fiscal que es normal en todo proceso penal cuando éste intenta pasar a juicio oral. No es un elemento que importe una dificultad en el proceso, y así tampoco no ha sido desarrollado por parte de la representante del Ministerio Público. Entonces, en el presente caso, no concurren esas especiales dificultades que hayan importado la prolongación de la investigación o que hayan importado la prolongación del proceso. No lo ha señalado el Ministerio Público en la presente audiencia. Reitero, solo ha señalado actos de investigaciones que ya se tuvieron en cuenta en el momento de dictarse precisamente el impedimento de salida del país y elementos adicionales. Pero eso no es la naturaleza de una prolongación de un impedimento de salida del país. Lo que corresponde analizar en una audiencia de prolongación de impedimento, del plazo del impedimento de salida del país, es las dificultades que pudo haber existido ya sea en la investigación o en el proceso penal mismo, las cuales no han sido sustentadas por la representante del Ministerio Público en la presente audiencia. Lo que motiva que en este extremo del impedimento de salida del país también se declare improcedente la solicitud planteada o el requerimiento planteado por el Ministerio Público. Por estas razones, este 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional va a declarar improcedente el requerimiento fiscal respecto al extremo de prórroga. Debo entender que se refiere a prolongación de comparecencia con restricciones impuestas al procesado Yemi Jáuregui Córdoba e infundado en el extremo de la prolongación del plazo del impedimento de salida del país impuesto al mismo procesado Yemi Jáuregui Córdoba, todo ello en el marco de la investigación que se le sigue en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y otros. Se ordena dejar sin efecto las reglas de conducta que se impusieron en su oportunidad mediante resolución 4 de fecha 15 de agosto del año 2024 y levantar y oficiar, a donde corresponda, a fin de que se tomen conocimiento de que se está levantando las órdenes de impedimento de salida del país respecto de dicho procesado. Ministerio Público. Señor magistrado, interpongo recurso de apelación. Defensa. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor. Se le concede el plazo de ley a la representante del Ministerio Público que cumpla con fundamentar su recurso de apelación correspondiente. Son las 11:15 de la mañana. Cerramos audio. Muchas gracias a todos. Tengan buen día. Gracias, señor magistrado. Gracias, con permiso.